Pues miren, el mensaje que les traigo yo quisiera hacer una oración, pero antes de la oración quisiera que vayamos al texto bíblico. Les comento algo del texto bíblico y tenemos una palabra de oración. Me gustaría tal vez si Jason me lo puede leer, es en Hebreos, ¿verdad? Hebreos el capítulo 12 y es los versículos 22 al 25. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 25. Amén. Hebreos 12, 22 al 25 dice: a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los... 22, perdón, desde el 22 al 25. Ok, 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla desde el cielo. Amén. Gracias, gracias. Bueno, el punto es este. Les voy a resumir un poquito el texto antes de orar y que ya entremos en el tema. Ese texto, eh, ahora vamos a ver, no vamos a estudiar Daniel 8, no lo vamos a estudiar, pero ese texto que el hermano Jason leyó es Daniel 8:14, es la purificación del santuario. Eh, Tal vez uno se pensara, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es así? No vamos a estudiar la purificación del santuario, pero vamos a estudiar algo relacionado a la purificación del santuario con ese texto. Y básicamente a lo que me quiero referir es a la persona de Dios. Bueno, hermano, miren, no sé hasta dónde estamos enterados, pero ustedes saben que como iglesia están pasando cosas muy buenas, no sé cuántos se han enterado, están pasando cosas muy buenas en cuanto a la misión de la iglesia en diferentes partes del mundo. Bueno, los videos que vemos sábado a sábado, ¿verdad? De los adelantos que pasa con la misión de la iglesia en todo el mundo nos dicen, pero hay mucho más, hay historias de historias. De hecho, si ustedes ingresan a la página de la Asociación General, eh, el que no sabe inglés puede pasarlo por un traductor y se lo traduce rápidamente. La página de Mission 360. Y ahí ustedes van a leer todos los domingos, ellos suben 2 testimonios cada domingo nuevos de diferentes cosas que la iglesia, de cómo el Señor ha trabajado a través de personas que se convirtieron al Señor o personas que están haciendo una misión particular para la iglesia en todo el mundo, pero la iglesia mundial también tiene un reporte muy extenso de lo que la iglesia está haciendo en muchas partes del mundo. Y hay milagros impresionantes, ¿verdad? Milagros de los que poco se oyen, de las cositas que uno escucha allá muy de vez en cuando. Y eso está muy bien y la iglesia va avanzando y la iglesia va a terminar la obra. Pero, por otro lado, ya estaba profetizado, también la iglesia, por otro lado, estamos enfrentando una crisis. Y nosotros podemos hablar que hay una crisis con el tema de la música, hay una crisis con las normas de la iglesia. Miren, no es la crisis, para ver si me doy a entender. Todo eso es importante. La música, la forma de vestir, la forma de comer, normas, diversiones, entretenimiento. Todo eso es importante, pero la crisis no es esa. Eso es el síntoma de la crisis. La crisis está en el corazón.
Pues, nosotros podemos dar un tema de música en la iglesia por horas, que difícilmente eso va a cambiar el corazón de la persona. Difícilmente la persona va a querer cambiar sus hábitos de vida si no vamos a la raíz del problema. Y la raíz del problema es el corazón. Cuando nosotros le hablamos a la persona de Cristo, ¿cómo es que se come eso? Tener una relación con el Señor. Cuando le hablamos de eso, miren, ahí se acaba el problema. Cuando la persona realmente, su espíritu es quebrantado bajo el poder demoledor del Espíritu Santo y la persona reconoce que tiene un problema, una situación espiritual en su vida que no está bien, que hay una falta de conexión con Dios en su vida. Indagar qué es lo que está pasando con la persona. ¿Por qué la persona reacciona mal a ciertas cosas? Bueno, tal vez la raíz de sus problemas están en la familia cuando era pequeño. Desde ahí arranca sus problemas. Porque una persona es chismosa. Hay que ver qué pasó en su hogar cuando era niño. Hemos visto un montón de problemas así. Con pastores ha sucedido. Pastores que han salido al frente y han dicho, hermanos, yo tenía este problema y ahora el Señor me está utilizando para indagar en otros hermanos que pueden tener este tipo de problemas. ¿Por qué no respondemos muchas veces positivamente al mensaje y no ocurre ese reavivamiento y esa reforma? No es por el tema de la música, sí, es importante, pero el problema no está ahí. Cuando nosotros nos concentramos en la música, en la comida, en el vestido y en eso, estamos peleando la batalla equivocada. Tenemos que ir a la raíz del problema, es el corazón. Cuando ese problema se comienza a solucionar y el corazón de la persona se abre al poder del Espíritu Santo, ahora sí, háblele de la música, háblele de la reforma pro salud, háblele del vestido. Y ahí usted va a ver que facilísimo comienza a aceptar todo, no le comienza a poner peros. Pero si nosotros pretendemos que las personas cambien por presentarle un estilo de vida sin indagar el corazón, ya se vuelve legalismo. Queremos que las personas se conviertan por sus propias fuerzas, por cambiar un hábito. Un hábito yo no lo puedo cambiar yo solo, solo puede el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se ve ese poder del Espíritu Santo? En el texto que el hermano Jason nos leyó en esta mañana, quiero que tengamos en mente esta pequeña introducción que acabo de hacer en este momento y vamos ahora a tener una palabra de oración para poder ya entrar de lleno al tema y vamos a entender más lo que con la ayuda del Señor acabamos de decir. Vamos a cerrar los ojos y a tener una palabra de oración. Amante Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, estamos aquí en calidad de hijos tuyos, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad para poder hacer cualquier cosa nosotros mismos. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. El único que puede transformar el corazón es el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que Él enviaría al Consolador y fue mediante el poder del Consolador que los discípulos pudieron entender de una forma mucho más profunda la gran necesidad de ti, Señor. Cuando ellos llegaron al aposento alto, después de que tú soplaste brevemente el Espíritu Santo sobre ellos, Señor, y fueron al aposento alto después de tu ascensión, sabemos, Señor, que ellos estuvieron ahí en una lucha constante de negarse a sí mismos, de dejar de pelear, de dejar de discutir, de dejar de ir por las ramas en cuanto al problema principal que residía en su corazón. Señor, el día que hagamos eso, entendiendo lo que la Biblia nos dice sobre eso, Señor, va a ocurrir un reavivamiento y una reforma tan grandes en la iglesia que sabemos que esta obra no se va a terminar con un montón de personas. Ya está profetizado así por la Biblia, está profetizado en el espíritu de profecía. Esto se va a terminar por muy poquitos, pero esos poquitos van a estar tan llenos de tu poder y de la palabra de Dios y de los testimonios del espíritu de profecía, que esos poquitos van a ser tan diferentes del mundo que todo el mundo va a querer saber qué es lo que esos poquitos tienen que decir. Y ahí es donde esto se va a expandir como fuego, Señor, y este mundo va a encenderse, Señor, ya sea para bien por un lado y por el otro para mal.
pero necesitamos entender estas cosas para comprender mejor el propósito que tú tienes para nosotros individualmente y para la iglesia, Señor. Por favor, quédate con nosotros, no permitas que el enemigo intervenga de alguna forma para interrumpir nuestra atención en cuanto a lo que tú en la Biblia nos quieres mostrar en esta mañana. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, yo creo que fui suficiente. Bueno, antes de hacer un comentario, vamos a Juan el capítulo 3. Juan el capítulo 3 para empezar. Mientras lo buscamos, quiero tal vez aclarar un poquito algo más de mi comentario. Ahí tengo a Jason que puede salir en defensa mía. No quiero que se malentienda, creo que fui bien claro, pero por si las dudas, este servidor cree que sí se tiene que predicar mucho de las normas de la iglesia, que sí se tiene que predicar mucho del estilo de vida que tenemos como individuos, no solo en la iglesia, en nuestra vida diaria, en el hogar, en el trabajo, en donde andemos. Yo creo que hay que predicar todo eso, todo, profecía y todo. Y he escrito mucho sobre eso. Entonces, el problema que personalmente yo tengo no es con eso. No, hay que predicarlo mucho. El problema es cuando predicamos de eso pensando que netamente la predicación de eso va a cambiar una persona. Imposible. Si yo predico de eso, pero voy a la fuente que es Jesucristo, que es el único que me puede liberar del yo con el que yo estoy luchando, ahí sí, perfecto. Yo puedo dar un tema acerca de la música, pero yo tengo que apuntar a Cristo como el centro, como aquel que me puede cambiar ese hábito. Cuando yo hablo acerca de la vestimenta, cuando hablamos acerca del tema del comer, del entretenimiento, pero apuntamos a Cristo como la razón. Es decir, cuando apuntamos a Cristo como el único que nos puede liberar de eso, y ojo esto, muchas veces cuando se dan esos temas, sí, mencionamos a Cristo, Él es el único que puede, pero es un comentario muy pequeño porque no da tiempo para poder profundizarnos en eso, porque si no ya nos quita todo el tiempo para el tema que llevamos, ya sea el comer, el vestir o la música. Entonces, ahí es mejor o casi no dar el tema de música y decir, hagamos una pausa, no hablemos de esto y hablemos del problema principal, el corazón. Sencillo. Hablemos del problema principal del corazón. Nosotros no vimos a Jesús hablando acerca de la música en su tiempo. No que no es importante. No vimos a Jesús hablando de muchas normas de la iglesia. No porque para él no fuera importante. Si nosotros vemos la enseñanza de Jesús a la gente, sí, él tocó doctrina. Hay muchas partes específicas donde Jesús tocó doctrina, pero la mayor parte del mensaje de Jesús era apelar al problema que nosotros todos tenemos que enfrentar y es el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús no era conservador, no, Jesús fue el más conservador, sino porque Jesús decía, de nada sirve que yo les hable de la norma si el problema es el corazón. Ese es el detalle. Cuando ya el corazón comienza a ser transformado, ahora sí, hablemos de música, todo lo que queramos, hablemos de la reforma pro salud, de Daniel, de Apocalipsis, de la vestimenta, va a ser muy diferente. Se los digo porque yo cometí ese error yo lo cometí. Me invitaban a dar mucho el tema de la música y yo regresaba muy desinflado a la casa. Y yo decía, Señor, pero yo hablo de ti, ¿qué es lo que pasa? Yo hablo de ti en el mensaje, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor de alguna u otra forma me hacía ver, porque el problema espiritual es tan grande que por más bueno que sea el tema, no responde. Así que hay que cambiar la forma. Por eso el mensaje del primer ángel, perdón que me esté extendiendo un poco antes de leer Juan 3, por eso el mensaje del primer ángel comienza diciendo,
que se vio a un ángel volar por en medio del cielo, Apocalipsis 14:6, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Comienza primero con el evangelio, y el evangelio lo tenemos en las epístolas, que es el evangelio es Cristo y todo lo que significó, toda su misión y todo lo que él vino a hacer por nosotros. Primero por eso es eso, y después es lo demás. Pero a veces cometemos el error de que decimos, bueno, yo sí predico los mensajes de los tres ángeles en el orden en que está, pero tal vez cometemos el error de que lo predicamos en el orden, pero no vemos si la persona reaccionó a la primera parte. Si no reaccionó a la primera parte del mensaje del primer ángel, nosotros no deberíamos pasar de ahí hasta que la persona lo haya asimilado en su corazón. Porque si la persona no lo asimiló en el corazón y nosotros le damos todo lo demás y la persona no cambia, la persona se condena más por tener conocimiento y no hacer un cambio. Entonces lo que tenemos que hacer es orar, mucha oración, para que el evangelio cale en su corazón. Cuando ya cale en su corazón, ahora sí, démosle todo lo demás. Ahora yo les pasaré un texto con respecto a eso. Hay muchos textos en la Biblia con los cuales se puede ver ese concepto que les acabo de mencionar, pero ahora les voy a dar por lo menos uno en Ezequiel. Todavía no se los doy. Yo soy de que a veces se me olvidan cosas que yo digo que voy a comentar, entonces espero que tal vez algún hermano me recuerde ese detalle. Bueno, miren, vamos a Juan capítulo 3. Vamos a ir un texto muy básico, pero vamos a ver una serie de cosas adicionales. Juan capítulo 3 y el versículo 3. Esto es cuando Jesús estuvo con Nicodemo, ¿verdad? Dice ahí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hay algo en ese texto, esto es básico, cuando fuimos adventistas se supone que nos lo explicaron, ¿verdad? No podemos formar parte del reino de Dios si no experimentamos el nuevo nacimiento. Pero aquí hay un detalle que yo quiero comentar aquí interesante. Realmente en el texto griego original, cuando dice Jesús ahí, déjenme ver, el que no naciere de nuevo, Jesús no está mencionando la palabra nuevo en el griego original. Eso tendría que ser la palabra neos, por ejemplo, si fuera esa. O la palabra kalos, pero no es ninguna de esas dos palabras griegas. El texto griego original, la palabra griega que utiliza es anófen. Miren, yo la voy a escribir aquí en el chat. Se escribe así, pero se pronuncia así. Ok, se escribe así, pero se pronuncia así. Es la palabra griega anófen. Ahora, ¿qué significa anófen? Anófen significa de lo alto, significa de arriba. Ahora, teniendo ese detalle en mente, volvamos a leer el texto, pero ya correctamente traducido. Vean lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de arriba, el que no naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Ahora sí. A mí me gusta hacerlo participativo. De repente que no se haga tanto que no avanzamos en el tema, pero yo quiero preguntar antes de ir a la Biblia, ¿algún hermano tiene la idea de por qué Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de arriba? ¿Qué significa nacer de arriba? ¿Por qué tiene que decir que es nacer de arriba? ¿Qué es nacer de arriba? Que me llevaron en un cohete a la luna y en la luna mi mamá dio a luz, o cómo es la cosa. ¿Qué significa nacer de arriba? ¿Hay alguna idea? ¿Algún hermano, alguna hermana? Si no, continuamos. ¿Seguimos? Ok, seguimos. Miren. ¿Por qué dice nacer de arriba? Ahora noten. Cuando yo nazco, ¿quién me da a luz? Mi mamá. Antes que nada, bueno, vamos a ir a Gálatas capítulo 4.
No voy a decir el versículo para que no se me adelanten, para hacer un comentario. Vamos a Gálatas 4. Antes que nada, ¿por qué el Señor Jesús expresa el concepto de que para entrar al reino de los cielos, Él simbólicamente me dice que yo tengo que nacer otra vez? Porque cuando yo nací en este mundo, yo nací con una educación que no es la de Dios. Al menos que yo haya nacido adventista, mis papás me enseñaron los principios del reino de Dios, pero un niño no puede saborear eso hasta que alcance la madurez que necesita para que esos conceptos calen en su corazón y esos conceptos que le enseñamos lo transformen. Igual tiene que experimentar el nuevo nacimiento aunque le enseñemos desde bebé. Pero el punto es, si yo nazco siendo adventista, a mí me pueden enseñar todo eso, pero yo no nazco de nuevo hasta que alcance la madurez para que esos conceptos, el Espíritu Santo, realice una transformación en mi vida para que esos conceptos cobren vida en mi persona. En una persona que no nació en un hogar cristiano, en un hogar adventista, mi papá y mi mamá me enseñaron cómo es que se vive de acuerdo a este mundo. Y en la oración de Juan, el capítulo 17, el Señor Jesús llegó a decir que los discípulos no eran del mundo y que el mundo los odiaba porque no eran del mundo. ¿Ustedes recuerdan ese texto? No son del mundo, dijo Jesús en Juan capítulo 17 en su oración del Getsemaní. En Ezequiel capítulo 11, versículo 12, el Señor acusa a los judíos de decirles, porque no habéis andado conforme a mis preceptos y a mis mandamientos, sino conforme a las costumbres de las naciones que los rodean ustedes. Así han hecho. Es decir, adoptaron el estilo de vida del mundo, pero no los mandamientos de Dios. Entonces, en el nuevo nacimiento tengo que nacer otra vez, porque tengo que nacer como un bebé al que le tienen que enseñar cómo es que realmente se vive. Estamos captando el punto realmente. Este bebé, o sea, tengo que morir, volver a nacer como un bebé, en este caso espiritual, para que me enseñen y me expliquen, mira. Lo que aprendiste del mundo, tal vez tú creíste lo mejor, inocentemente creíste que era lo mejor, pero el estilo de vida de este mundo no es el mío, es otro. Así que como un bebé tengo que explicarte las cosas otra vez e ir enseñándote todo para que mires cómo es que se vive. Ahora sí, versículo 26 es Gálatas capítulo 4 y el versículo 26. Dice así, mas la Jerusalén de arriba, ¿de dónde es que tenemos que nacer? Leímos, el que no naciere de arriba, el que no naciere de lo alto, ¿verdad? Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces yo pregunto, cuando yo nazco de nuevo, ¿quién es mi mamá? De acuerdo a este texto. La Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba es mi mamá. Es más, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 o versículo 1 y 2, cuando Juan ve descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dice que desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. Déjame ver. Versículo 2. Como una esposa ataviada para su marido. En otras palabras, la ciudad se le compara con una mujer. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 26, leímos que esa mujer, esa Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, es madre de todos nosotros, es mi mamá. Quiere decir que cuando yo nazco de arriba, ¿de dónde nazco? Yo nazco de la ciudad celestial. Ahora, vean qué interesante esto. ¿Cuál es el estilo de vida? Cada país tiene su cultura distinta. Hay países donde la cultura es muy parecida, ¿verdad? Pero en una ciudad, ¿cómo es el estilo de vida? Es un estilo de vida calmado, es un estilo de vida relajante. Usted huele la fragancia de las flores.
escucha los pajaritos cantar. Qué hermoso, ¿verdad? En la ciudad. ¿Ese es el ambiente de una ciudad? Es ruido, es carros, es bullicio, hay humo, todo el mundo anda caminando rápido de aquí para allá, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se vive en Colombia o en Costa Rica, a diferencia de cómo se vive en Arabia Saudita? ¿Ustedes creen que la cultura es muy diferente? Ya la cultura occidental se está introduciendo ahí, por si no lo sabían, pero ese es otro tema. Pero la cultura es muy diferente, es muy distinta. Nosotros leemos en Mateo capítulo 4 que cuando Jesús tentó a Satanás, vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Cuando Jesús tentó a Satanás, disculpe. Cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, leemos en el capítulo 4, déjenme ver, en el versículos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró cuántos reinos del mundo, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dije, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ahora, hay un detalle adicional de esta tentación que no lo menciona aquí, que está en Lucas 4. Vamos a Lucas, el capítulo 4. En Lucas, el capítulo 4, leemos, déjenme ver, las tentaciones están en los versículos del 1 al 13. Vean lo que dice versículos 5 hasta el 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Aquí está la frase que no está en Mateo 4. Porque a mí me ha sido entregada. Y 4 veces en el Evangelio de Juan, Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Ahora, si él es el príncipe de este mundo está bajo la cultura ¿de quién? De Satanás. La música del mundo, ¿la música de quién es? De Satanás. La forma de comer del mundo, ¿de quién es? De Satanás. La forma de vestir del mundo, ¿de quién es? Es de Satanás. No estamos diciendo que las culturas no tengan elementos positivos en la música, que no tengan elementos positivos en el vestir. Una cosa es que haya elementos positivos y otra cosa es que la mayoría realmente sea positivo. Eso es muy diferente. Satanás como el príncipe de este mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, le arrebató a Satanás ese poder, solamente que no lo ha reclamado hasta que venga por segunda vez. Pero vean ahora, él es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, lo que yo aprenda en este mundo va a ser de Dios, todo no va a ser de Dios. Entonces el Señor Jesús, sabiendo que la cultura de las ciudades de este mundo no me va a salvar a mí, Jesús me dice, mira, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y tu mamá, la mamá que te va a dar a luz, Gálatas 4:26, es la Jerusalén de arriba. Ahora, ¿por qué dice que la mamá tiene que ser la ciudad? ¿Por qué la ciudad? La pregunta es, ¿cómo se vive en esa ciudad? ¿Cuál es la cultura que se vive en esa ciudad? ¿Cuál es la música que está en esa ciudad? La música, el estilo de música. ¿Cuál es el tipo de comida que se come en esa ciudad? ¿Cuál es la forma de vestir de esa ciudad? ¿Cuál es la forma de hablar de esa ciudad? ¿Cuál es el estilo de vida de esa ciudad? Por eso Pablo me dice que esa Jerusalén, la de arriba, es mi mamá. Lo que me está queriendo decir la palabra de Dios con eso es, cuando yo nazco de la Jerusalén de arriba, la ciudad está simbolizada por una mujer en Apocalipsis 21:2. Esa mamá me va a enseñar cómo se vive dentro de ella, en esa ciudad, cuál es el estilo de vida. ¿Ok? Ahora,
Pero hay algo interesante. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22 dice en el versículo número 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Si leemos el contexto, el trono de Dios está dentro de la ciudad. ¿Ok? El trono de Dios está dentro de la ciudad. No se les olvide eso. El trono de Dios está dentro de la ciudad. El trono de Dios y del Cordero. No nos olvidemos de eso. Vamos a la lectura bíblica un momento. Hebreos capítulo 12. Ahora, dentro de hay unos detalles adicionales de la ubicación de la ciudad en el cielo. Vean lo que dice. Versículo número es Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora, ¿es el monte de Sión el de Jerusalén, de la Jerusalén terrenal? No, es el monte de Sión celestial, el monte de Sión del cielo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora, arriba de la montaña, ¿qué es lo que está? A la ciudad del Dios vivo. Ojo, la ciudad está arriba del monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, que esa es mi mamá, ¿verdad? A la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quiénes viven en la ciudad? ¿O quiénes están en la ciudad? Muchos millares de ángeles. Ahora vean lo que dice. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora, ¿quiénes son los que están inscritos en los cielos? Nosotros. Aquí dice que cuando nos acercamos allá, nosotros estamos allá arriba. ¿Por qué el texto nos pone como que si estuviéramos allá arriba, si todavía el Señor no ha regresado por nosotros para llevarnos allá arriba? Ya casi vamos a entrar en ese detalle. Dice, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, parte B o segunda parte del versículo 23. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Ojo, dentro de la ciudad también está Dios, dice el versículo 23, Dios juez de todos. En el versículo 24 me dice que dentro de la ciudad, ¿quién está también? Está Jesús. Pero Jesús está dentro de la ciudad en calidad de ¿qué? Me dice el versículo 24. Jesús el mediador de un nuevo pacto, en calidad de sumo sacerdote. Lo que quiere decir que el edificio del santuario celestial en este momento está dentro de los muros de la ciudad. Está dentro de los muros de la ciudad. Dice. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Repito, de acuerdo al texto de Hebreos, tenemos el monte de Sión celestial en el cielo. En la cima de la montaña tenemos la ciudad, la Nueva Jerusalén, que es mi mamá, de acuerdo a Gálatas 4:26. Dentro de los muros de la ciudad está el trono del Padre. Y tenemos el santuario celestial dentro de los muros de la ciudad con Jesús como sumo sacerdote en estos momentos. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a Apocalipsis capítulo número 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 1. Vean lo que dice. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Cuál monte de Sión? Ya lo leímos en Hebreos 12. El celestial, ¿verdad? Y en el monte de Sión celestial que está de acuerdo a Hebreos 12, la ciudad. ¿Qué quiere decir? El Cordero está dentro de la ciudad. No nos menciona la ciudad, pero como en Hebreos 12 dice que en la montaña está la ciudad, ya se sobreentiende que aquí el Cordero está dentro de la ciudad. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Obviamente aquí ya aquí es después de terminado el plan de redención, ya el Señor Jesús regresó por los suyos, por los resucitados de todas las edades que murieron en su nombre y
Los 144,000, que es la última generación que pasan vivos hasta la segunda venida, ya están ahí en el cielo. Ojo, ellos están dentro de la ciudad. Ahora, ¿por qué están dentro de la ciudad? Vean lo que dice el versículo número, déjenme ver, el versículo número 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Por qué están dentro de la ciudad? Porque aceptaron ser redimidos. Porque ellos aceptaron ser redimidos. Dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Por qué dice que no se contaminaron con mujeres? Porque en Apocalipsis capítulo 17, no es que nos vamos a ir ahí, solo lo voy a mencionar. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, a Babilonia la Grande se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, los 144,000 no se contaminaron con la ramera, las hijas de Babilonia, las iglesias caídas de Babilonia. No se contaminaron con sus doctrinas, con sus enseñanzas, etc. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero de vez en cuando. Así dice el texto. Por donde quiera que va. Ahora yo pregunto, en el libro de Apocalipsis a Jesús se le da muchos títulos. Cordero de Dios, se le llama Cristo. No se le llama así, pero se le pone como sumo sacerdote. Tiene muchos nombres. En Apocalipsis 12 se le llama Miguel. ¿Por qué en Apocalipsis 14, cuando habla de los 144,000, por qué le llama Cordero? Siguen al Cordero por donde quiera que va, porque la clave para seguirlo a donde quiera que va es apreciar lo que él hizo como Cordero en mi vida. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, ellos apreciaron tanto que Jesús tomó el lugar de ellos en la cruz del Calvario, que es un amor tan grande el que está en sus corazones que lo siguen a donde sea. Y entonces dice en el capítulo 14, versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, vean lo importante de esto. Vean lo importante de esto. Lo que me está diciendo es que ellos están dentro de la ciudad porque no están contaminados con el pecado. Ahora, esto no nos está diciendo que de repente ya nosotros tenemos que salir de aquí pulidos, inmaculados, sin pecado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso lo sabemos. Y la obra de la santificación dura toda una vida, nos dice el espíritu de profecía. El detalle está en que si ellos están dentro de la ciudad, ¿qué es lo que nos está enseñando? Aquel que nació de su mamá, que es la Jerusalén de arriba, tiene una vida donde el pecado, sí, puede caer en pecado, porque todos pecamos todos los días, pero su vida ya no está dominada. Ojo, una cosa es que yo caiga en algún momento, pero que su vida ya no está dominada por el pecado. ¿Por qué yo tengo que nacer de la Jerusalén de arriba? Porque en ella no hay pecado, en esa ciudad no hay pecado. Y esa Jerusalén de arriba, Gálatas 4:26, que es mi mamá, me quiere enseñar a tener una vida que sea sin pecado. Ojo, no es que no voy a caer en algún momento, pero me quiere enseñar a tener una vida sin pecado. Ahora miren, vean lo interesante. Esos 144,000. En el versículo 2, ¿con qué tipo de instrumento musical están adorando? Si alguien me lo puede escribir por chat, puede hacerlo. ¿Qué tipo de instrumento musical? Por chat o activa el micrófono y me lo dice rápido y apaga el micrófono. ¿Cuál es el instrumento musical que está en Apocalipsis 14:2? Arpas. ¿Qué tipo de instrumento musical es ese?
es cuerdas, ¿verdad? Es un instrumento armónico. Ahora, yo pregunto, esto es un pequeño comercial, no quiero que nos desviemos mucho del tema. ¿Cuánta percusión hay ahí? No está ni en Apocalipsis 5, que menciona las arpas también. Ahora, yo no estoy hablando en sí del tema de la música, estoy poniendo un ejemplo. En esa ciudad no hay percusión, y si yo nazco de arriba, si yo experimento el nuevo nacimiento en nacer de arriba, ¿qué tipo de instrumentos musicales debería de utilizar para adorar a Dios? Ahora, ¿por qué el Señor omite percusión? Eso es otro tema. Y hay un montón de pasajes bíblicos del Antiguo, no únicamente, pero mayormente del Antiguo Testamento que se utiliza. Pero mire, el Salmo 150 tiene esto, tal Salmo tiene... Eso es otro tema, esos son textos que cuando se miran en su contexto apropiado tiene una explicación. Pero el quien tiene alguna duda puede ver, si lo quiere apuntar ahí para no desviarnos del tema, no lo voy a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25, ustedes van a leer ahí. El Señor le comunica a David, a Natán, etcétera, los instrumentos musicales que él quería para el santuario. Solo menciona uno que era de percusión, eran los címbalos, pero los címbalos no se utilizaban para acompañar como un acompañamiento a los otros instrumentos musicales ni al canto. Es imposible hacer música con címbalos, tiene un sonido vibrante, repiqueteante. Nosotros leemos en Primera de Corintios capítulo 13, si no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Usted golpea los címbalos y retiñen, es un símbolo repiqueteante, no se puede hacer música. De acuerdo a la Biblia, los címbalos se utilizaban para tocarlos una vez y dar la introducción a la parte cantada, pero no para acompañar el canto. Eso es toda una historia, pero lo que les quiero decir es, con este pequeño ejemplo, es un tema muy extenso de la música, no nos vamos a meter en eso ahora, pero con este pequeño ejemplo nos está diciendo, mira, las ciudades del mundo, este mundo te enseña a tocar con otros instrumentos musicales. Tienes que nacer de arriba para que te descontamines de la cultura de este mundo, porque tu mamá, que es la Jerusalén de arriba, allá dice que esos instrumentos no, por una razón particular y especial. Y ese ejemplo va para la comida, para el vestido, para todo. Mi mamá me comienza a criar diferente, pero noten, ¿quién es el quien me hace nacer de arriba de acuerdo a Juan 3? El Espíritu Santo, porque yo no puedo cambiar solo. Mira, voy a quitar la música rock de mi casa sin ayuda de Dios. ¿Puedo hacerlo sin ayuda de Dios? Tal vez la bote y la esconda por ahí, pero sin la ayuda de Dios, el tentador va a venir y me la vuelvo a traer dentro de la casa. No voy a volver a tomar café, pero no pido el poder del Espíritu Santo. Sí, ahí lo escondo, lo boto o no vuelvo a comprar, pero si no tengo el poder del Espíritu Santo, voy a volver a caer. El nuevo nacimiento lo produce el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo solo. Tiene que ser Dios. Ahora, vamos a ir a Efesios capítulo número 2. Vean lo que dice Efesios capítulo 2. Versículo número 6. Si leo solo el versículo 6 va a sonar como que está descontextualizado. Lo que me interesa es la segunda parte del versículo 6, aunque lo vamos a leer todo. Vean lo que dice. Bueno, primero que todo, de acuerdo al versículo 5, de quien nos va a hablar en el versículo 6 es de Jesús. Hablando de Jesús, dice Efesios 2:6, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A quién está escribiendo Pablo esa epístola? A la iglesia de los Efesios. Esa promesa del versículo 6, ¿está Pablo involucrándose él ahí?
tomándose en cuenta, sí, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿los lugares celestiales dónde están? En el cielo, donde está la Jerusalén de arriba. Y aquí dice que Cristo hizo sentar a los miembros de la iglesia de Éfeso en los lugares celestiales. ¿Hay algún texto en la Biblia que me diga que de repente los miembros de la iglesia de Éfeso fueran transportados en carros de fuego como Elías al cielo y fueron y se sentaron allá y luego se pararon y regresaron a la tierra? ¿Hay algo así? No hay nada. Ahora, ¿cómo es que Cristo los hizo sentar en los lugares celestiales? Es más, vean Apocalipsis 11:1, que dicho sea de paso, ustedes saben que la división de los capítulos y versículos es muy valiosa, es muy importante, pero fue agregada mucho después. Gracias a Dios que la tenemos para saber exactamente dónde buscar rápidamente un texto. Pero la división de los capítulos y versículos no siempre responde a una división perfecta. La división es humana. Apocalipsis 11:1 realmente tiene que pertenecer a la narrativa del capítulo 10. Les voy a mencionar rápidamente por qué. En Apocalipsis 10:10 está profetizado el gran chasco, ¿sí o no? Se come el librito, es dulce en la boca como miel, amarga el vientre. 22 de octubre de 1844. 22 de octubre. En el versículo 11, el ángel le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿Por qué tiene que profetizar otra vez? Tú creíste que ya no tenías que profetizar porque yo iba a venir en esa fecha, pero como no vine, no, tienes que seguir profetizando. Entonces, Apocalipsis 11:1 explica qué fue lo que pasó en el chasco del versículo 10. ¿Qué explica? El juicio investigador. Por eso, el 11:1 forma parte del 10. Pero ojo, vean lo que dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ustedes sabemos que el acto de medir es el juicio investigador, ¿verdad? El acto de medir es que se está midiendo al creyente, es el juicio investigador. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y al altar y a los que adoran en él. Ahora, por ejemplo, ¿por qué se tiene que medir el altar? ¿Cuál es el altar? Este es el altar del incienso. ¿Por qué dice que se tiene que medir el altar del incienso? Porque de acuerdo a Apocalipsis 8:3, ahí ascienden las oraciones de todos nosotros. Entonces, cuando se está midiendo el altar del incienso, ¿qué es lo que se está diciendo? Vamos a ver cómo están orando mis hijos. Están pidiendo por un Ferrari, están pidiendo por una casa de 20 pisos, están pidiendo por vivir, ¿cómo es que se llama? En Beverly Hills, están pidiendo. Vamos a ver por qué están orando ellos. Por eso se está midiendo el altar del incienso, para ver si nuestras oraciones son yoístas o si nuestras oraciones son porque queremos parecernos más al Señor. Ahora, ¿qué más se mide? Vuelvo a leer, levántate, mide el templo de Dios, es el juicio investigador, el altar y a los que adoran en él. ¿Quiénes adoran en el santuario celestial? Los ángeles. Ahora, pregunta, ¿el juicio investigador es sobre los ángeles? ¿Es para juzgar a los ángeles? No. ¿A quiénes se nos juzga? A nosotros, al pueblo de Dios. ¿Por qué al pueblo de Dios lo pone como adorando dentro del santuario si nosotros estamos aquí en el planeta Tierra? Es la misma incógnita que tenemos con Efesios 2:6. A la iglesia de Éfeso la hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es lo mismo, es la misma incógnita. Aquí aparecemos adorando dentro del santuario. ¿Por qué aparecemos adorando ahí si estamos aquí en la tierra? El versículo que mencioné pero no hemos leído, Apocalipsis 8:3, vean lo que dice. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De acuerdo a ese versículo, ¿cómo tenemos acceso al santuario celestial?
al altar del incienso por medio de la oración. Tenemos acceso al santuario celestial. Apocalipsis capítulo número 3. Versículos 7, déjenme ver. Versículos 7 y 8. Apocalipsis 3, 7 y 8. Sabemos que la iglesia de Filadelfia es el movimiento milerita y los adventistas, ¿verdad? No del séptimo día todavía, movimiento milerita y adventistas. La iglesia adventista vino tiempo después, un poquito de tiempo después del 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Apocalipsis 3, 7 y 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pausa. No tenemos tiempo para verlo, pero no sé si ya han estudiado el texto, pero no tenemos tiempo para estudiarlo porque el tema es otro. Pero, ¿cuál es la puerta que la llave de David cierra? La que conduce al lugar santo. ¿Cuál es la puerta que la llave de David abre? La que conduce al lugar santísimo. Se nos está hablando en Apocalipsis 3:7 que se abrió la puerta al lugar santísimo. Ahora noten el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta que está abierta para mí? La del lugar santísimo. Pero ¿cómo entro allá? A Apocalipsis 8:3. Entro por medio de la oración. Ahora, yo pregunto, si para pasar mucho tiempo allá, o sea, ¿por qué razón se nos pone en Apocalipsis 11:1 como adorando dentro del santuario? Porque paso en constante comunicación con el Dios de ese santuario. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto oramos? ¿Cuánto oramos nosotros? Entre menos oremos, la comunicación y el contacto y la influencia va a ser especialmente de este mundo. Entre menos oremos. Entre más oramos, nosotros decimos que el cielo baja a la tierra, ¿verdad? Dice Elena de White que la oración nos eleva a nosotros al cielo. Lo siento, el pueblo de Dios que está adorando en el santuario está ahí adorando espiritualmente, porque su vida es una vida tan llena del poder del Espíritu Santo, es una vida de tal consagración al Señor, que vemos al pueblo de Dios por la calle y sentimos como que no está en la luna, está en la ciudad celestial, no es de este mundo. Constantemente su vida vive como que si viviera allá arriba. Esa es la clave. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar nuevamente, ¿cuánto oramos nosotros? ¿Cuánto doblamos rodillas? O si es sentados o acostados, dependiendo de la circunstancia. ¿Cuánto nosotros oramos? ¿Cuánto nosotros hacemos lo que dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos? ¿Cuán raro es ver a un hijo de Dios que ora de tal forma sin rendirse para tener la bendición de Dios como lo hizo Jacob? Y uno dirá, bueno, pero es que yo no tengo el problema que tiene Jacob. Elena de White menciona ese ejemplo en el conflicto de los siglos como un principio también. Mi relación con Dios. Cuán raro es verle, dice, orando con una intensidad y un deseo que todas sus facultades y su ser interior está como en conmoción, porque necesita tener un encuentro con Dios y no quiere terminar de orar hasta que pueda tener la seguridad de que sale de esa oración lleno del Espíritu Santo. Sale de tener un encuentro de Dios tan grande que el día empezó totalmente diferente. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estamos adorando? ¿Estamos adorando en el templo o estamos adorando en las ciudades de este mundo? No sé si comunico la comparación, la parábola, digámoslo así, ¿verdad? ¿Dónde estamos adorando nosotros? Miren, tengo entendido que hace 2 años, una cosa así, no recuerdo. Por ahí está en YouTube. Yo sé que Jason lo conoce, el pastor Pavel Goya.
El pastor Pavel Goya, si no me equivoco, estuvo en la Universidad Adventista de Colombia hace 2 años, 1 año y medio, no recuerdo. Sé que ha estado en Argentina y demás, pero creo que estuvo en Colombia. Los testimonios que él tiene que contar acerca de los milagros que el Señor hace a través de la oración. Ojo, no estamos hablando de fanatismo pentecostal, de emocionalismo. No, 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 no es nada de eso. Oración bíblica, adventista, pero de entrega a Dios. ¿Cómo realmente se debe de orar para tener el poder de Dios? Hoy por hoy, la iglesia de él en Kentucky es la iglesia de mayor crecimiento en todos los Estados Unidos, iglesia adventista. Cuando él llegó a esa iglesia, hermanos, esa iglesia estaba súper dividida. Conservadores aquí, que creen en la Trinidad. Conservadores que no creen en la doctrina de la Trinidad. Gente liberal que dice que esta música sí, que no creemos en el espíritu de profecía, que nosotros sí. Es un puro pleito, él llegó ahí. Y él llegó para trabajar para el Señor, para hacer obra misionera, para ayudar al enfermo, para ayudar al necesitado. Pastor, mire, en este lugar vive pura gente rica, de mucho dinero. Nosotros hemos pasado casa por casa varias veces. Aquí la gente es muy dura, es imposible. No venga con planes de evangelismo. Mientras usted llegue aquí y nos dé algunos sermoncitos y nos visite, todo va a estar bien. Pero evangelismo no, aquí la gente es muy dura, miren. Él comenzó a orar con su esposa 3 horas todos los días por la iglesia, 3 horas durante meses. Después comenzaron a orar nombre por cada uno, 4 o 6 horas todos los días. Después de eso, comenzó a orar con ellos por teléfono. Miren, la historia es extensa, pero la oración transformó esa iglesia. Y pasaron cosas absolutamente impresionantes. Es como que si hubiera pasado un pequeño Pentecostés en la iglesia adventista de Kentucky. Bueno, hay varias ahí, pero no recuerdo la ubicación exacta en Kentucky. Y esa iglesia ya no da abasto. Se comenzó a multiplicar y ojo, no bautismos mira, crees en Jesús, te bautizo ya, no. Gente bien bautizada, gente enamorada del Señor Jesús y que se le enseñó toda la doctrina, aceptó el mensaje y personas bien bautizadas. Entraban los nuevos. ¿En qué puedo trabajar? Porque se contagiaban por todo lo que pasaba dentro de esa iglesia. Había un contagio impresionante. Uy, ¿en qué puedo trabajar? Y ya no sabían ni qué puestos dar. Ya no sabían. Bueno, empieza tal grupo aquí, tal grupo allá. Una explosión completa. ¿Qué pasaría si la iglesia, si como iglesia hiciéramos eso en todo el mundo? Cada iglesia adventista. Pero no va a pasar. Testimonios para la iglesia, tomo 5. Dice que la mayoría en nuestro medio adventista, la mayoría nos va a abandonar. El conflicto de los siglos también dice, pocos serán los grandes hombres, gente muy conocida, que tendrán parte en la obra final de predicación del evangelio. No va a pasar en todas, está profetizado. La mayoría nos va a abandonar, pero el Señor está esperando que aunque no sean todas, en todo el mundo se vea una revolución. Elena White dice en el conflicto de los siglos que fue de rodillas que los ejércitos del Papa fueron detenidos. Mediante la oración, la reforma protestante fue rescatada. Mucho hablamos de doctrina y está bien, mucho hablamos de los mensajes distintivos de la iglesia adventista y eso está bien, pero estamos orando muy poco. Orando muy poco. Y si ya las oraciones se hacen largas, ya duele la rodilla,
tengo ganas de comer lasaña o pizza, tengo ganas de ir al baño, me pica la oreja, me pica. Puede ser la falta de costumbre y hay un ángel ahí maligno, el que nos da comezón, porque nosotros querramos realmente pasar tiempo con Dios en oración. Miren, esto se los dice no alguien que sea totalmente perfecto en esto. Cuando oramos y no sabemos qué decir, quiere decir que no le tenemos, lo voy a colocar de esta manera. Cuando yo hablo con una persona que no conozco, tal vez al principio la conversación puede ser un poco larga, tal vez no porque no lo conozco. Cuando ya la voy conociendo un poquito más, la conversación se hace más larga. Cuando la conozco mucho a esa persona, la conversación se hace muy extensa. Cuando hay muy poquito que decirle a Dios, no hay yo que decir, es porque poco conozco yo a mi Señor. Miren, les voy a comentar una experiencia. Hace un tiempo, un poquito largo, ustedes recuerdan que estaba el conflicto de los siglos, estaba vendiendo bien barato para hacer la obra misionera. Y mi esposa y mi persona dijimos, bueno, íbamos a tomar la mitad de los ingresos de la casa para comprar conflictos de los siglos. Después de orar tuvimos como esa impresión y dijimos, bueno, saquemos cuenta la mitad. Para la mitad, esa refri va a quedar vacía en cierto tiempo. Y para el siguiente ingreso, para comprar comida otra vez falta bastante. Y le oramos al Señor y le dijimos, Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? Y el Señor puso una convicción. Y la convicción que puso fue, ¿quién soy yo? No es que fueron como las palabras, sino que como la idea que vino a la mente fue, ¿usted cree que yo soy un Dios que da migajas? Boronas de pan de la mesa. Miren, sacamos la mitad, compramos Conflicto de los Siglos y fuimos al Parque Central de cerca de la ciudad que está cerca de donde vivo, la ciudad de Alajuela. Fuimos al Parque Central, Jason conoce ahí, y está la catedral es inmensa, la iglesia católica, y fuimos ahí, y había montones de personas sentadas ahí en las bancas, y salimos para repartir Conflictos de los Siglos, y las personas estaban hambrientas. Con un amigo con el que me fuimos a una de las entradas laterales de la catedral y había un estudiante al sacerdocio, le regalamos un Conflicto de los Siglos. Dijo, no puedo entrar, no puedo hablar mucho porque no tengo tiempo, pero me interesa mucho. Después ese amigo mío se metió en las oficinas del personal de la catedral y vea, tenemos este libro. Ay, ¿de qué habla? Habla de esto. Ay, qué lindo, lo queremos leer. ¿Puede hablarnos más qué dice el libro? Y lo está regalando, sí es regalado, pero vea qué montón de páginas. ¿Cómo ustedes regalan esto? Bueno, fue así. Y miren, bueno, hay tantas historias de contar de ese día que no me daría tiempo, pero hay montones de historias. Nos sentamos con un señor que decía, sabe que mi hijo es adventista del séptimo día. Yo trabajo en el mercado central de San José y él siempre me ha hablado, pero yo nunca he tenido interés. Ustedes saben que que no hay profeta sin honra en su propia tierra, ¿verdad? Tal vez lo que dice el hijo o el papá al hijo puede ser lo más correcto y no, pero si es alguien de afuera, ahí sí, porque no lo conoce, no hay como una animosidad, ¿verdad? Porque es el hijo y lo conozco, o es el papá o la mamá. Y ese señor se interesó y le dio un hambre tan grande y comenzó a abrir el libro, le explicamos cosas, dos señores se acercaron para ver que le explicáramos, ya ahí se nos habían agotado tristemente, pero llevamos montones de cajas, llevamos como 100 y algo de Conflictos de los Siglos, y las personas salían de misa, ya venían saliendo de la misa, gloria a Dios muchachos por lo que están haciendo, compartan la fe. Y yo en mi interior, si supiera que la fe por la que nos están diciendo qué bueno que hace, habla en contra de su iglesia. Pero ahí estábamos, varios de ellos se acercaron ahí y quisieron saber, regalamos Conflictos de los Siglos. Hubo un muchacho
que en horas de la tarde llegó al parque y se sentó, estaba como turbado, la mano sobre su boca, nervioso. Entonces resulta que pasó lo siguiente. Un amigo mío y mi persona fuimos a hablar con él y la historia es larga, pero la resumo bien resumida, porque necesito ir a unos poquísimos textos bíblicos más, por lo menos 3 pasajes bíblicos. Ese amigo llegó conmigo, fuimos a donde él y este muchacho nos dijo: acabo de salir de mi casa dejando a mi esposa y a mis hijos, desesperado por todos los problemas que tengo. Vine aquí para sentar y después de aquí he pensado en irme a suicidar. Voy a ir a quitarme la vida. ¿A qué vienen ustedes aquí? En ese momento las oraciones tienen que ser mentales y relámpago, ¿verdad? Porque uno no conoce a la persona. Oramos al Señor, le comenzamos a hablar de la esperanza que hay en Jesús. Le dijimos muchas cosas, hablamos mucho tiempo con él y le dijimos: mire, aparte de todo lo que le contamos de lo que el Señor podía hacer en su vida, de por qué hay esperanza, este libro es excelente. Habla de esto, de lo otro, la controversia entre Cristo y Satanás, cómo tenemos victoria a través de Cristo. Y también le dijimos, mire, es un libro muy bueno porque también habla de la segunda venida, que toda la maldad en este mundo va a acabar. Yo le dije, yo me lo he leído como 3 o 4 veces. Y dice, ¿tan bueno es que se lo leyó tantas veces? Sí. Miren, el punto es que yo no tenía tiempo por mi horario para atenderlo posteriormente, pero algo me dio la convicción que todo iba a salir bien. Hablamos con él, oramos con él, dijo que iba a regresar a su casa, que iba a leer el libro. 2 semanas después, lo encontré con toda su familia en una iglesia adventista del 7º día y no se suicidó. Hermanos, a veces nosotros hacemos al Dios que tenemos muy chiquitico, demasiado pequeñito, le pedimos migajas. Ahora, claro, no hay que pedirle migajas, pero tampoco hay que pedirle una mansión, ni un yate, ni esto, ni lo otro, porque esas oraciones son yoístas. Y usted y yo no necesitamos eso. Como cuando un jugador de fútbol es vendido por cientos de millones de euros. Un jugador de fútbol en Europa. Y hay montones de niños muriéndose de hambre en África. Gente que necesita el evangelio. Y nosotros nos ponemos a hacer oraciones yoístas. Ojo, no está mal orar por las necesidades que tenemos. El problema está cuando la motivación de nuestras oraciones son las necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor en oración porque necesito pasar tiempo con Él? Tengo que contarle a mi papá las cosas de hoy. ¿Qué ganas tengo de hablar con mi papá? Como cuando el niño regresa de la escuela y tiene muchas ganas de contarle al papá las cosas. Miren, vamos a ir a 3 textos más. Vamos a ir rápidamente a Eclesiastés capítulo 4 y el versículo 6. Eclesiastés capítulo 4 y el versículo número 6 dice así. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir ese texto? Muy sencillo. Es una forma simbólica de explicar cuánto tiempo le dedico a una cosa y a la otra. Me está diciendo, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué está diciendo Salomón? Un puño de la mano representa el tiempo que le dedico al descanso, ¿sí o no? Y el otro puño debería ser el tiempo que le dedico al trabajo. Entonces vuelvo a leer. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Aquí suena como que le voy a dar un buen golpe a alguien, ¿verdad? Perdón por
la forma de expresión. Pero el punto es, si un puño es el descanso y el otro es el trabajo, ¿qué pasa si yo lleno los dos puños con trabajo? ¿Cuánto descanso me queda? Ninguno. Por eso dice, es mejor tener un puño con descanso, o sea, tener un tiempo para descansar, que todo el tiempo trabajando y no tiene descanso. ¿Y qué viene? Aflicción de espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir? El tiempo que le dedico al trabajo es una situación de repercusión espiritual. Si yo me la paso trabajando todo el día y no tengo tiempo para descansar, ¿se va a ver afectada mi vida espiritual de acuerdo a ese texto, sí o no? Sí que se va a ver afectada. Si yo no tengo tiempo para descansar, ¿cuándo oro? ¿Cuándo leo la Biblia? ¿Cuándo estoy con mi esposa y con mis hijos? Si todo el tiempo me la paso trabajando. Ahora noten. Repito, quiere decir que un puño representa el descanso y el otro puño representa el trabajo. Ahora, yo la pregunta que me hice leyendo este texto hace como 5 años fue, ahora, ¿cuál puño es el que representa descanso y cuál trabajo? ¿El derecho, el izquierdo o para Salomón es indiferente? Vean lo que dice ahí mismo en Eclesiastés capítulo 10 y el versículo 2. Versículo 2. Ahora, antes de leer Eclesiastés 10:2, quiero traer a la mente Proverbios 1:7. No lo busquen, yo lo voy a decir así de memoria. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová, ¿verdad? Dice la primera parte. Ahora, dice el versículo 2 de Eclesiastés 10:2, el corazón del sabio está a su mano derecha. Pero ¿cuál tipo de sabio? Lo que ya mencioné de Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿de cuál sabio está hablando aquí? El que teme a Jehová. Entonces, vamos a leerlo así. El corazón del que teme a Jehová está a su mano derecha, mas el corazón del necio, ¿en qué mano está? En su mano izquierda. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. De acuerdo a lo que leemos, un puño representa descanso y otro trabajo. De acuerdo a Eclesiastés 10:2, ¿cuál puño creen ustedes que representa trabajo y cuál representa descanso? Si alguien me lo dice o me lo escribe o nos lo escribe a todos en el grupo, en fin. ¿Cuál puño creen ustedes que representa descanso y cuál trabajo? Repito, dice, el corazón del sabio o el corazón del que teme a Jehová está a su mano derecha y el corazón del necio está a su mano izquierda. ¿Qué hay en la mano izquierda? Que el necio se inclina por darle favoritismo a la mano izquierda. ¿Y qué hay en la mano derecha? Que el que teme a Jehová se inclina por darle favoritismo a la derecha. ¿Alguien va a decir algo? Me pareció. El descanso en la derecha. El descanso en la derecha, exactamente, mi hermano. El descanso en la derecha y el trabajo en la izquierda. ¿Por qué? La persona valora más el descanso que el trabajo. No, no es diciendo que es malo trabajar, está diciendo, para él es más importante la mano derecha, el descanso, porque si tiene descanso, su vida espiritual no se ve perjudicada, tiene tiempo para orar. Ahora sí, tercer y último texto, Proverbios. Proverbios, el capítulo 3. Cuando digo texto, no estoy diciendo que es solo un versículo. Son unos poquitos, pero en el capítulo 3 de Proverbios, vean lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Cuál tipo de sabiduría? Ya lo hemos dicho como 3 veces. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, bienaventurado el hombre que obtiene el temor a Jehová y que obtiene la inteligencia. Ahora, del versículo 14 en adelante vienen un montón de características de aquel que teme a Jehová, pero solo vamos a leer la característica del que teme a Jehová del versículo 16. Vean lo que dice. Largura de días está en ¿cuál mano? En su mano derecha. Y en su izquierda, ¿qué está? Riquezas y honra.
Si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 8, en Deuteronomio capítulo 8 dice que Jehová me da el poder para hacer las riquezas. En Eclesiastés ya vimos que la mano izquierda representa el trabajo, pero en Proverbios 3:16 dice que en la izquierda está riquezas y honra. No hay contradicción, con el trabajo yo hago las riquezas, representa lo mismo. No sé si comunico el punto, pero dice que en la mano derecha hay largura de días, pero en el libro de Eclesiastés leímos que en la mano derecha que está el descanso. Quiere decir que el descanso en la mano derecha está ligado con la largura de días de la mano derecha. Vamos a expandir más ese concepto de largura de días en la mano derecha. Mismo capítulo 3 de Proverbios, versículos 1 y 2. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días. ¿Lo ven ahí la frase? Versículo 16. ¿Qué está en la mano derecha? Largura de días. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Quiere decir que la mano derecha está relacionada con los 10 mandamientos, porque si yo los guardo, voy a tener largura de días. En Eclesiastés vimos que en la mano derecha hay descanso. ¿Descanso para qué? Descanso para tener relación con Dios. Yo no puedo meditar en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, si no tengo descanso. Ahora noten, miren, yo me emociono mucho. Jason me conocen y me tienen que, ustedes no me pueden bajar del púlpito, pero sí que me pueden desconectar. Entonces yo le voy a decir a Jason que me desconecto, me fraternice o de alguna forma haga, ¿verdad? Porque no quiero abusar del tiempo de ustedes tampoco. Miren cómo está el punto aquí. No lo voy a leer, leanlo ustedes en sus casas. En Deuteronomio capítulo 5 viene la repetición de los 10 mandamientos, la repetición de la ley. Luego en el capítulo 6 me viene hablando de la bendición de guardar esos mandamientos, la bendición de guardarlos. Y ahí en Deuteronomio 6 hay un versículo que dice, ¿cómo es? Las atarás como una señal, hablando de las leyes, de los 10 mandamientos, las atarás como una señal en tu mano y las tendrás como frontales entre tus ojos. ¿En cuál mano creen que se refiere Deuteronomio 6 que tengo que atar esas leyes? La derecha. Y frontales entre tus ojos. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿En qué mano se va a poner la marca de la bestia? En la mano derecha. ¿Y la marca de la bestia se va a poner en dónde? ¿En la mano derecha o en la frente? ¿Dónde va la ley de Dios? Como una señal en la mano, dice Deuteronomio 6, y como frontales entre los ojos, en la frente. Ahora, la marca de la bestia, ¿qué representa? Es la ley dominical. Así como el sábado es el sello de Dios, y en el sábado Dios se pone como el creador de este mundo. Él es el dueño de todo este mundo. Y por lo tanto, el sábado me enseña que la criatura tiene que someterse al creador porque Él es dueño de todo. Yo no soy dueño de esto. Mi casa puede estar a nombre mío, pero no es mía, es de Dios. La ropa, todo lo que tengo es de Él. En otras palabras, el cuarto mandamiento me enseña en forma muy especial a no ser yoísta. Todo es de Él. Lo reconozco que todo es propiedad de Él y que yo soy propiedad suya. Él es el creador de todo. Mientras que el domingo lo que está enseñando es que esa es la señal distintiva del papado, la marca de la bestia, para rendirle homenaje al hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora ven qué interesante. Ahora traduzcamos eso. Vamos a contrastar todavía un poquito más el hecho de el descanso en la mano derecha y los mandamientos en la mano derecha con la marca de la bestia. Cuando venga la crisis final, ¿por qué la marca se tiene que poner en la mano derecha? Lo que la bestia me va a decir, en otras palabras, lo que el papado nos va a decir es, renuncie
a los mandamientos de Dios en su mano derecha. Renuncie al descanso en la mano derecha. Renuncie a eso. Y en su lugar tenga la ley de la bestia. ¿Estamos captando el punto? Automáticamente eso nos está diciendo lo siguiente. Si nuestra lealtad, cuando venga la crisis final, no está, si nuestro corazón no está en la mano derecha, sino que está en la mano izquierda, cuando venga la crisis final, hermanos, aunque no comamos carne, aunque nuestra forma de vestir sea la forma más santa, por decirlo de alguna forma, aunque la música que escuchemos sea conservadora. Si la mano derecha, si mi corazón no estaba en la mano derecha, descanso, tiempo con Dios para relacionarme con Dios, los 10 mandamientos, meditar en su ley. Por más que yo no coma carne ni haga eso, cuando venga la crisis final, no tengo el poder del Espíritu Santo y le voy a decir a la bestia, está bien, toma mi mano derecha, quita los 10 mandamientos, quita mi tiempo con Dios, mi descanso, y voy a aceptar la marca de la bestia. Eso es lo que está diciendo. Pero la única manera de no ceder la mano derecha en la crisis final va a ser que estudiemos mucho nuestras Biblias y que nos mantengamos mucho tiempo en oración. Mucho tiempo en oración. Les termino contando una pequeña historia, una historia bien pequeñita. ¿Cómo se llama? Hace un tiempo atrás, estamos hablando de este año, unas semanas atrás, por ahí está. Resulta que este servidor está escribiendo en estos días un libro sobre la música. Siento de todo corazón, con todo mi corazón siento que hay cosas todavía ahí que necesitan ser afinadas en el tema de la música a partir de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Y con la ayuda de Dios, solo por la ayuda de Dios, lo hemos estado viendo gracias a Él. Pero cuando yo estaba comenzando a escribir la parte más álgida, la más caliente de este libro, resulta que cerca de mi casa, un vecino comenzó a poner una música a un volumen muy alto, de una banda de rock. El que estuvo en el mundo y estuvo metido en todo esto, tal vez le va a sonar el nombre, y si no, por lo menos ahí más o menos le sonará. Una banda psicodélica de rock progresivo que se llama Pink Floyd. Entonces resulta que yo había investigado Pink Floyd, y Pink Floyd tiene una historia muy oscura, una historia bien oscura. Los mismos biógrafos de la banda relatan la historia, y los mismos amigos de la banda relatan la historia. Rock, y vean qué interesante. Los que conocen de Pink Floyd se darán cuenta que hay algunas partes de los arreglos de la música de Pink Floyd que los estamos metiendo en nuestra propia iglesia. Y resulta que cuando esa música comenzó a sonar, nosotros sabíamos esa noche, ya nuestra hija Catherine, que tiene 1 año de edad, ya estaba dormida. Nuestra hija Catherine de 7 años, nuestra hija Helen de 1 año, dormida, y mi hijo Daniel de 3 años ya había dormido. En ese momento, mi familia y yo, mi esposa y yo, después de haber hecho culto de adoración con ellos y haberlos acostado pues a dormir, mi esposa y yo íbamos a estudiar la Biblia un rato y a orar antes de acostarnos. En ese preciso momento se comenzó a oír alguna de esa música a un volumen sumamente alto. Cuando se comenzó a escuchar esa música, días atrás ya habían pasado cosas extrañas, sobrenaturales,
que no tengo tiempo de contarles. Unas cosas bien sobrenaturales y bien extrañas que quisieron afectar de alguna forma por este lado. Justo cuando estoy escribiendo la parte más álgida de ese libro de la música, tal vez no la más álgida, empezando a escribir la parte más álgida. Yo no sabía con qué me iba a encontrar después al escribir, que había todo un mar de cosas ahí impresionante. Y resulta que habían pasado, como repito, una serie de cosas sobrenaturales cuando esa persona comenzó a poner esa música. Y nosotros le comenzamos a orar al Señor, Señor, ayúdanos porque yo le he escrito a esa persona, bájale el volumen, tenemos niños, etcétera. Aquí también nosotros, era como una guerra, ¿verdad? Orábamos mucho y la música se quitaba o poníamos música en la computadora, música cristiana, música del Señor y eso ayudaba, ¿verdad? Pues a camuflar la situación. Pero una noche sucedió lo siguiente. Una noche, en esa noche cuando los acostamos a dormir, vamos a la sala y la música comienza a escucharse bien fuerte. La música despierta a mi hijo. Entonces yo le escribo a esa persona un mensaje diciéndole, por favor, bájele el volumen. Se lo bajó. Mi hijo duró unos pocos minutos en dormirse, regresamos a la sala, vamos a leer y otra vez comenzó la música. Le escribo otra vez, bájele el volumen, le bajó el volumen. 8 minutos después le volvió a subir el volumen, pero era un escándalo tremendo. Nuevamente le escribo, bájale el volumen. Todo lo hicimos con oración. Señor, ayúdanos para saber qué hacer. Ayuda a esta persona que le baje el volumen, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacerles la historia más larga, llegó un punto donde estábamos leyendo una historia misionera de un futuro pastor adventista en Finlandia que había tenido encuentros con lo sobrenatural. Nosotros no escogimos al propio esa historia, fue la última historia que se había agregado ese día en ese sitio y la comenzamos a leer. En un momento donde estamos leyendo parte de la historia, una parte muy tétrica de la historia, en ese momento le suben otra vez el volumen a la música. Cuando le subieron el volumen a la música, se escuchó un gemido como tétrico, como de película de terror, fuera de la casa de nosotros y se escuchó un golpe fuerte. Yo vuelvo a ver a mi esposa porque fue como sincronizado. Comenzó a escucharse la música, ¡pum! Ese gemido se escuchó al lado afuera de nuestra casa. Mi esposa y yo oramos. Después de orar, salimos para ver qué había afuera, encendimos la luz del corredor y se escucharon unos pasos en el terreno de la casa. Cuando volví a ver, no había nadie, pero en el mismo lugar, en el césped, se escuchaba duro los pasos en el césped, en la casa. El patio de la casa, perdón. Volvimos a orar al Señor, mi esposa vino a ver a los niños estaban dormidos. Oramos al Señor y la música dejó de sonar, dejó de escucharse completamente. Cuando la música paró, vamos a seguir con la lectura de la historia. Era el último párrafo. Y en el último párrafo, después de que todo paró, decía lo siguiente: el conflicto de los siglos está sucediendo alrededor de nosotros. Todos los días está ahí. Pero el diablo no nos puede tocar porque Cristo nos defiende y nos protege. Justo antes de leer el párrafo más precioso, es que pasó la parte más fea con esta experiencia que tuvimos con la música hace como 2 meses. Nosotros oramos al Señor, le agradecimos al Señor y Él nos ayudó. Miren, hemos tenido, tengo a mi esposa como testigo, este año 2 casos de posesión demoníaca por música como esa. Música como esa. El estilo de música que nosotros escuchemos es la idea que nosotros vamos a tener de cómo es Dios. Si escucho música alborotera, música ruidosa, me imagino que Dios es como medio hippie. Y así, lo que yo como, lo que yo visto, lo que hago,
eso me puede modificar el concepto que yo tenga de Dios. El concepto que yo tengo que tener de Dios es el que dice la Biblia y el espíritu de profecía, y de ahí no nos tenemos que salir. Y con mucha oración. Eso sería, hermanos, que el Señor me los bendiga.